Buenas tardes, continuamos con el ciclo de entrevistas políticas en el periódico El País. Hoy está con nosotros el joven Alan Echar, joven, pero que lleva una trayectoria política desde el comité cívico, ha sido asambleísta, ahora es concejal, ha sido condenado, ¿no? Sentenciado por de la autonomía, en fin, bastante dilatada la carrera. Si nos la cuentas un poco desde tu punto de vista. Gracias, Jesús. Primero, encantado de estar en este espacio porque los destinos de los pueblos se marcan desde el ámbito político, ¿no? Y es muy importante un poco entender lo que pasa en cada momento, en cada región. Yo he tenido la oportunidad de ingresar antes que a la arena política, a la arena de la lucha social y cívica desde muy joven. He sido dirigente, bueno, desde colegio, en la prepromo, en la promo, pero cuando ingresé a la Universidad Juan Michel Saracho, a mis 17 años tuve la oportunidad de ingresar a la FUL, no como cabeza, pero sí como uno de los dirigentes, era uno de los más jovencitos, y tocó el momento en el que se estaba empezando a caminar con la autonomía. Habíamos tenido la primera elección de un prefecto por voto popular, y la juventud estaba jugando un rol mucho más activo en la política social. La universidad tenía un rol muy importante en los movimientos cívicos, y desde ese espacio tuve la oportunidad de encontrarme con otros jóvenes líderes y articular un movimiento juvenil. Eso nos permitió en su momento llegar al Comité Cívico Juvenil, que yo lo encabecé como presidente el año 2008. Teníamos un bloque compuesto por lo que era la FUL, lo que era la Federación de Estudiantes de Secundaria, otras organizaciones juveniles, y llegamos a un momento en el que habíamos organizado una plataforma de jóvenes muy fuerte, que incluso tuvo presencia a nivel nacional en muchos espacios. El 2008 se peleó por la aprobación del Estatuto Autonómico. El 2008 fue un año de una explosión en lo social, en conflicto social a nivel nacional. Ha habido todo un problema que se ha generado en diferentes departamentos opositores, y bueno, Tarija no ha sido la excepción. Ese momento duro me tocó encabezar este movimiento juvenil. Fue una lucha en las calles, fue una lucha en el escenario discursivo, y por sobre todo para mí ha significado como una escuela de formación. Es decir, yo me he formado en ese escenario, en el escenario de lucha cívica, en el escenario en el que se discutía el futuro de Tarija, tomando en cuenta la gran cantidad de recursos que ya estaba empezando a recibir el departamento por los hidrocarburos. Por eso es que la autonomía para mí no solo es una palabra, sino es un sentimiento que lo he asumido en todos estos momentos, pero además lo entiendo como es, y lo asumo como una responsabilidad que tenemos quienes ocupamos un cargo público de poder ejercerla. El 2008 nos llevó a marcar un momento en la historia de Tarija, porque los tarijeños, al aprobar un estatuto autonómico, estábamos consolidando la autonomía departamental, pero en su momento en las calles también dimos un mensaje al país, que Tarija quería que se respete, por lo menos en la mayoría de la población, se respete esa vocación autonómica. Todas esas movilizaciones me llevaron a que mucho después yo haya sido el primer sentenciado de Tarija por las luchas cívicas y autonómicas. A mí me sentenciaron a 2 años y 4 meses de cárcel, en un caso sui generis, porque yo también soy abogado. Justamente me he desempeñado en la parte privada como abogado penalista, y tenía mi propio caso donde yo era procesado y enjuiciado, y podía analizar con relación a otros casos de las personas comunes, y en el mío había realmente una injerencia política muy clara, ¿no?
Para empezar, fui sentenciado en un caso donde las pruebas indicaban otra cosa, con fotografías donde yo no aparecía, con declaraciones de testigos que tenían más de 40 contradicciones, en un juicio donde me llevaron a estrados judiciales solamente a mí, como joven, y que tuvo actores en la parte judicial y del Ministerio Público muy vinculados al gobierno nacional. Incluso quien fue fiscal en parte de mi proceso terminó después como ministra de Justicia en el Estado plurinacional, y muchos otros actores que de manera muy clara se observaba una intencionalidad más que todo política que legal, ¿no? Y a partir de esta lucha del año 2008, yo no he parado de trabajar por lo que le interesa a este departamento. Recuerdo que he tenido la oportunidad de entrar a la asamblea departamental. Fui invitado luego del movimiento cívico para ser asambleísta. Fui asambleísta suplente. Fui el asambleísta más joven, entré de 22 años. Recién había terminado mi carrera, me había titulado, y mi primer trabajo, como siempre lo digo, fue ser asambleísta suplente. Y dentro de la asamblea yo empecé a trabajar los primeros años en netamente temas de jóvenes, ¿no? Logré impulsar una primer ley para la juventud que marcó una tendencia importante, y fui también impulsor de lo que sería el anteproyecto de una ley departamental de juventudes, que incluso fue la base para que Santa Cruz después pueda lograr la primera ley en Bolivia de juventudes a nivel departamental, ejerciendo la autonomía. Pero luego de mi segundo año en la asamblea, entendí que como joven, hablar solo de los jóvenes era también restringirse en el campo de acción que uno podía tener como un actor público. Y a esa edad me di cuenta que los jóvenes siempre habíamos exigido espacios para ejercer. Es más, en todos los eventos de los jóvenes siempre se repite que la juventud quiere participación. Y cuando yo tuve la oportunidad de estar en la asamblea, pese a que era suplente, estaba ya en el ruedo político, en la primera asamblea que era resultado de la autonomía por la que yo también he luchado, y me di cuenta que el rol del joven no solamente podía ser hablar de los jóvenes o pelear por los jóvenes, sino involucrarse en temas grandes y en temas importantes para hacer conocer más que todo la voz de ese sector, que es un sector muy grande, muy amplio, ¿no? Entonces, a partir del segundo año que yo tuve en la asamblea, empecé a involucrarme en todo lo que era el área de hidrocarburos. Reventó el problema de Margarita. Yo fui uno de los actores que desde la parte pública llevó adelante gestiones que fueron diferentes a otras, me refiero a que tuvieron resultados concretos. Interpuse una acción de inconstitucionalidad en defensa de las regalías del campo Margarita, que fue la única de muchas acciones legales que se tomaron que obtuvo un resultado en el Tribunal Constitucional, que obtuvo una sentencia constitucional y que de 7 votos obtuvo 2 votos a favor de una magistrada de Oruro y de una magistrada de Cochabamba, que yo lo manifestaba en diferentes espacios en ese momento. Eran magistrados que no tenían por qué quedar bien con Tarija, es decir, no eran actores que estaban esperando ganar algo de Tarija, dando razón a la demanda que yo interpuse. Y lo que más bien mostraba era que el planteamiento que hice en ese momento desde el punto de vista legal sí tenía un respaldo evidente y claro sobre el derecho de los departamentos a tener las regalías de la producción que se genera en su territorio, como ha sido en el caso de Margarita. Y pese a que había esos 2 votos a favor, terminó imponiéndose los 5 votos, en este caso, de la línea pro Chuquisaca, ¿no? Que era la línea del propio gobierno nacional, y que si el fallo hubiera salido a favor de Tarija, en ese momento hubiera sido definitivo
para el pueblo tarijeño. Actualmente Tarija pierde cientos de millones de bolivianos por esos recursos de Margarita, pese a que la boca de pozo, como se dice, está en territorio tarijeño. Eso, por ejemplo, ha sido para mí una de las experiencias más gratificantes, porque más allá de haber estado en huelgas por la defensa de Margarita, en huelgas de hambre, en el Comité Interinstitucional de Defensa de Margarita, ser parte o ser el actor principal en una demanda legal que va a quedar probablemente en la historia y para análisis para futuras generaciones, cuando tengamos otra justicia en el país, se va a convertir en un antecedente para que a futuro Tarija siga teniendo argumentos sólidos sobre la defensa de sus recursos económicos e hidrocarburíferos. Tuve también la oportunidad de ser coautor de la ley de defensa de Margarita en la Asamblea Departamental, también bajo esa línea de defender los recursos económicos. Yo decía, hemos luchado los tarijeños para tener autonomía, pero la autonomía sin recursos económicos no puede andar. Es decir, la autonomía avanza en la medida que uno tiene recursos como región para administrar, y defender la autonomía era igual de importante que defender los recursos económicos, ¿no? Después de ser asambleísta, aceptas bajar, digamos, a lo municipal, digamos, como concejal. ¿Cómo se interpreta? Bueno, y yo estaba contando un poco de mi participación en la asamblea, ¿no? El primer año en el ámbito juvenil, y ya a partir del segundo en lo que es el ámbito departamental, con temas grandes como hidrocarburos. El tercer año yo tuve la oportunidad de asumir la jefatura de bancada de la bancada de oposición, que éramos 22 asambleístas, que también fue algo único, porque yo era el más jovencito del grupo y logré ganar una elección interna con votación. Obtuve 17 de los 22 votos para ejercer el cargo de la jefatura de bancada, y desde ese espacio llevé adelante varias gestiones de fiscalización contra la gestión del gobernador interventor Lino Condori. Fue en ese momento donde yo empecé a afianzar mi amistad con Adrián, porque Adrián se encontraba de jefe de la bancada de oposición a nivel nacional como diputado. Ya habíamos compartido espacios en la lucha cívica y departamental, pero a partir de ese momento hubieron muchos temas importantes que los coordinamos, él como diputado, yo como jefe de bancada en Tarija. Recuerdo la defensa de los recursos por los licuables, el tema de Margarita, y que eran parte de una agenda muy importante para Tarija en ese momento. Pero a mi tercer año, finalizando mi tercer año en la asamblea, yo soy sentenciado justamente por la lucha del año 2008, y vengo a ser el primer asambleísta que se suspende en base a un artículo de la Ley Marco de Autonomías, inhabilitándome a mí del cargo como asambleísta. Entonces, a mi tercer año, al finalizar mi tercer año, yo soy suspendido de manera ilegal, además, porque había una mayoría aplastante del MAS. Yo era el jefe de bancada y era un objetivo político ahí a callar, y me suspendieron. A partir de ese momento que yo quedé inhabilitado para ejercer cualquier cargo de la función pública, porque una sentencia condenatoria te inhabilita a ejercer un cargo de la función pública, estuve como se dice, a un poco espacio de llegar a la cárcel, gracias a Dios, y pese a que a mí me sentenciaron a 2 años y 4 meses, como se dice, estirando esa sentencia para que sea lo más grande posible en mi contra. Lo raro de mi caso es que uno de los delitos por los que me sentenciaron, que era allanamiento de domicilio por las tomas de las instituciones del 2008, tenía una pena máxima de 2 años de cárcel, pena máxima. Y el otro delito era impedir o estorbar el ejercicio de funciones públicas, que tenía una pena máxima de 1 año. Lo raro de mi caso es que a mí me aplican una figura que muy pocas veces en la parte judicial de Bolivia se aplica, que es la suma de penas.
y me suman la pena máxima del delito de allanamiento de domicilio de 2 años más 4 meses por el otro delito. Cuando si la pena hubiera sido hasta los 2 años, a mí me otorgaban el perdón judicial y con eso yo estaba habilitado para ejercer cualquier cargo público. Pero al sobrepasar la pena a 2 años y 4 meses, mi sentencia logra el beneficio de la suspensión condicional de la pena para no entrar a la cárcel, pero me quedaba inhabilitado de cualquier espacio público. Entonces, en ese tiempo yo trabajé en un bufete y también ejercí ahí mi profesión, pero fui invitado como asesor jurídico en el comité cívico para trabajar justamente estos temas de los hidrocarburos, ¿no? ¿Qué ha pasado después, Jesús? Porque yo creo que los tiempos han sido en ese momento, como se diría, como si hubieran estado dispuestos de esa forma. Justamente una semana antes de que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas para la elección del año 2015, yo fui rehabilitado a través de una resolución judicial para ejercer cualquier cargo público. Es decir, si esa resolución hubiera llegado una semana después de la fecha límite, yo no hubiera tenido la oportunidad de postularme a ningún cargo público. Tuve esa opción luego de haber estado, como se dice, 2 años inhabilitado para ejercer un cargo público, de una resolución que resolvía devolverme todos mis derechos y entre ellos el derecho a postular a un cargo público. Así que juntamente con Adrián y la organización política que habíamos armado y la alianza, yo ingresé como candidato a primer concejal, pero además por una decisión que yo también había tomado, porque estuve en la asamblea, si bien 3 años como asambleísta suplente, pero siempre me interesaba mucho el ámbito municipal, que es prácticamente otro mundo, lo departamental con lo municipal. Pareciera algo similar, la asamblea con el consejo, pero son 2 ámbitos totalmente diferentes. Y bueno, con esa decisión ingresé de candidato, tuve una buena votación, pese a ser un candidato joven, un candidato que no llevaba fotografía en la papeleta, pero eso garantizó que yo pueda ocupar un curul en el Consejo Municipal. Y desde ahí, bueno, ya es el trabajo que he venido realizando estos años. Entremos a valorar, digamos, lo que está pasando en el municipio. Usted entró, digamos, cercano o aliado al partido de gobierno en ese entonces, a unir, digamos, al partido de gobierno municipal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fracasado? ¿Ha fracasado la gestión de Rodrigo Paz? Claro, lo primero es que cuando ingresamos al Consejo Municipal había un escenario totalmente distinto, ¿no? Había una gestión con alcalde nuevo en el municipio y había una gestión con gobernador nuevo a nivel departamental. Entonces lo primero que se generó fue una serie de coincidencias entre lo departamental y lo municipal, principalmente entre las fuerzas políticas que encabezaban estas 2 instituciones. Y mi persona, que es parte de la fuerza política que encabeza el gobernador Adrián Oliva, identificaba al municipio como un aliado importante para poder llevar adelante gestiones en beneficio de la población. Entonces ese fue un primer parámetro de discusión entre las 2 principales instituciones que ocupan un mismo territorio, que es Cercado, y que a diferencia de anteriores años donde había un gobernador y un alcalde que peleaban en todo ámbito, desde lo público hasta en los barrios, polarizando la política dirigencial, social y pública. En el caso del año 2015, esa decisión fue clave para generar un nuevo ambiente de paz social y de tranquilidad a nivel institucional en Cercado. Por eso es que hemos acompañado varias gestiones importantes del municipio y también se han encarado varios temas de manera compartida entre el nivel departamental y el nivel municipal, ¿no? ¿Cómo valoran en estos momentos cómo está la gestión de Rodrigo?
Yo creo que en ese momento había una coyuntura. Hoy estamos viviendo, yo diría, el final también de un ciclo. Nuestra ciudad, nuestro municipio, ha tenido una gran cantidad de recursos económicos, es decir, los municipios se han beneficiado de manera directa también de los hidrocarburos a través de lo que es el IDH, y el municipio de Cercado ha pasado de ser una institución que peleaba por tener recursos económicos hace 20, 25 años, a ser una institución también fuerte con un buen ingreso de IDH, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de la finalización de un ciclo? Porque esos recursos económicos no han llegado a resolver los problemas más grandes que tiene nuestra ciudad. Si bien se han encarado temas importantes, hay mucho por trabajar. Por ejemplo, si hablamos a nivel de ciudad, los servicios básicos siguen siendo un problema en muchos lugares. Actualmente hablamos de una ciudad con más de 160 barrios, con crecimiento muy grande en los últimos tiempos, pero con bastantes problemas justamente por la falta de acceso a servicios. Se han ido encarando proyectos importantes de parte de la gobernación, del municipio, en gas, luz, en lo que es alcantarillado, pero no ha sido suficiente, Jesús. Hay bastante por hacer. Consolidar el acceso a los servicios básicos tendría que ser realmente una tarea primordial. Además de ello, hablar de servicios básicos nos lleva a hablar de plantas de tratamiento. Me ha tocado a mí ser parte del comité interinstitucional, incluso de encabezar este comité interinstitucional para viabilizar lo que ha sido la planta de San Blas, un proyecto encarado por el municipio y la gobernación. Me tocó a mí estar en el barrio San Blas junto a FEJUVE, junto al comité cívico, junto a los dirigentes, en muchas reuniones para lograr que se facilite desde lo social una respuesta positiva para que se lleve adelante esta planta de tratamiento. Y hemos logrado en todo este tiempo, con la participación de muchas instituciones, de muchas personas, de muchos actores, no solo públicos, sino también sociales, un resultado concreto, ¿no? Para mí la planta de tratamiento es un logro del pueblo de Tarija. No puede haber ninguna persona que se atribuya el logro de la planta de tratamiento, porque se ha trabajado entre muchos niveles, entre muchos actores, y el resultado es la muestra de que el trabajo coordinado entre lo público y lo social logra resultados concretos. Siempre uso el ejemplo que San Blas es el hermano menor de San Luis, ¿no? Que están al frente, solo les divide el río, y San Luis, el hermano mayor, que ha tenido el problema muchos más años por peleas internas, hoy no tiene nada. Y el hermano menor, que es San Blas, en un tiempo mucho más corto, por ese consenso social y el apoyo institucional y el ejercicio de la autonomía, hoy tiene un contrato firmado con una planta de tratamiento que está en marcha, que va a beneficiar actualmente a unas 40.000 personas y a futuro a unas 110.000 personas, ¿no? Entonces, para mí ha sido una de las principales tareas dentro del Consejo Municipal acompañar en este tema tan importante. ¿Qué ha pasado en el Consejo Municipal para que se dé este quiebre? Había una mayoría bastante amplia para el partido del alcalde. ¿Qué ha pasado por este quiebre, este cambio de dirección? Bueno, mi opinión como concejal en este caso, y también representante de una fuerza política al interior del Consejo, es que considero que en muchas ocasiones no se escucha las opiniones de los mismos actores del Consejo Municipal. El Consejo Municipal no es una oficina cola de la alcaldía. El Consejo Municipal es una institución donde se discuten los temas, donde se plantean ideas, donde se plantean soluciones. Y probablemente muchos de los temas que se han planteado no han sido tomados en cuenta de parte del Ejecutivo Municipal, y obviamente en términos políticos eso implica
alejamientos, ¿no? Porque los acuerdos políticos, el trabajo coordinado a nivel político implica también un trabajo de consenso, ¿no? De compartir visiones, porque cuando se habla de diferentes fuerzas políticas o incluso dentro de una misma fuerza política, cada persona tiene puntos diferentes de vista para encarar soluciones a los problemas que se tienen o plantea prioridades distintas a las que se tienen que realizar. En mi caso, yo he encontrado coincidencias, pero también he encontrado diferencias y nunca he tenido reparo en hacerlas conocer, en plantearlas de manera crítica también al interior del Consejo Municipal y de jugar un rol también de concertación, porque yo venía de una asamblea departamental de guerra, ¿no? O sea, la asamblea departamental en el periodo que me tocó estar entre el 2010 y el 2013 era un campo de batalla, ¿no? Ahí era desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pelea permanente, y el perjudicado era el pueblo de Tarija. En el caso del Consejo Municipal, yo entiendo que se tienen que hacer siempre los esfuerzos para encontrar consensos, pero el consenso tiene una regla. La regla es que vayan las visiones de los diferentes actores compartidas, ¿no? Encontrar un punto intermedio, porque no se logra un consenso si es que se quiere imponer una visión sobre el resto. Y creo que eso es un tema clave para entender un poco lo que ha pasado en 3 años en el Consejo Municipal. ¿En qué momento está su relación con el alcalde? Porque hemos escuchado estos días pasados bastante tensión con algunos concejales. ¿En qué momento está su relación? Bueno, yo también lo he dicho de manera pública. Yo no soy parte de la fuerza política del alcalde. Soy parte de otra fuerza política, la que tenemos un pensamiento propio, también una visión propia de lo que Tarija tiene que ser como ciudad, y obviamente eso nos lleva a encontrar coincidencias, como decía, pero también diferencias. En este último tiempo, algunas de las observaciones que he hecho no se han tomado de la buena o de la mejor manera desde la parte ejecutiva municipal, y yo no me he preocupado de responder cualquier tipo de alusión, porque para mí lo importante es el trabajo que podamos hacer nosotros ante la población. Y si hay temas que hay que decirlos y hay que observarlos, hay que hacerlo con absoluta claridad. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el informe del último POA, porque actualmente ejerzo la presidencia de la Comisión Económica, donde de manera puntual se han observado el destino de los recursos con relación a servicios básicos, a área rural, a temas que tienen que ver con prioridades para la población, y que han quedado también testimoniados en documentos, ¿no? Y a partir de ello, yo creo que en este momento hay diferencias claras sobre el cómo se debería enfocar la inversión pública. Yo no he sido muy partícipe, por ejemplo, de los créditos públicos, porque si bien el municipio ha estado trabajando para tener créditos, para financiar proyectos importantes, es un municipio que tiene un buen respaldo financiero. Incluso estos últimos años ha logrado por primera vez tener mayor cantidad de ingresos propios que de ingresos de IDH y coparticipación, que ese es un logro importante porque pone al municipio como una institución fuerte en lo económico por tener su principal fuente, sus ingresos propios, que son sus impuestos, que son sus patentes, que son sus ingresos municipales. Yo he estado trabajando este tiempo, por ejemplo, poder apoyar al emprendedor, porque coincido con la política que lleva adelante el gobernador de reactivar Tarija, y la reactivación pasa por fomentar la parte privada y ir dejando poco a poco la dependencia del gas. Pero dos proyectos de ley claves para beneficiar al emprendedor han sido bloqueados por parte del Ejecutivo Municipal. 2 proyectos que yo he presentado como iniciativas fueron bloqueados sin razón, sin argumento, con interpretaciones jurídicas para mí que no tienen fundamento, y que yo creo que ese es
un punto de quiebre entre la visión que tengo yo y la visión que tiene el municipio, y eso es un punto que a mí me aleja de lo que ellos están trabajando, porque para mí apoyar al emprendedor es cambiar la norma que tenemos y realmente darle facilidades al emprendedor, por sobre todo al emprendedor formal, porque en Tarija pasa que al emprendedor formal se le hace controles exhaustivos, se le hace bastantes cobros por patentes, por tributos municipales, y al lado del formal, que paga responsablemente estos ingresos, está el informal, y al informal no se le hace ningún control. Entonces es como que estamos nosotros yendo para atrás. El municipio, en vez de abrirle las puertas al formal para que el formal se fortalezca, para que crezca el número de emprendedores formales, le pone candados, y cuando se plantean estos temas al Consejo, que eso es lo que a mí me ha alejado bastante de lo que está haciendo el municipio, lo bloquean, ¿no? Entonces yo estoy en esa tarea de lograr estos resultados y bueno, independientemente de lo que haga el Ejecutivo Municipal, esperamos lograr la aprobación de estos dos proyectos de ley, ¿no? Por ir avanzando, cambiando de tema, entrando en lo departamental, hablaba de la fuerza política del gobernador, amigo personal suyo y enviado, digamos, no le voy a preguntar qué valore su gestión, solo le voy a ver bien qué problemas y qué errores cree que se ha cometido en estos 3 años. Bueno, lo primero es que lo departamental es una realidad totalmente distinta a la municipal, ¿no? En algún momento yo hacía una comparación, por ejemplo, entre los presupuestos del municipio de Cercado con relación al gobierno departamental. Cuando el municipio de Cercado tiene un presupuesto cercano a los 600 millones de bolivianos, en el presupuesto llegó a 1.000 millones, un poco más, en sus puntos más bajos, pero para 8 municipios, ¿no? Entonces ahí se nota la diferencia de la capacidad presupuestaria de las diferentes instituciones. Y en lo departamental, los primeros problemas para mí han sido los que se han generado desde el ámbito político, porque la gobernabilidad en el nivel departamental también depende del relacionamiento con las subgobernaciones y con la asamblea departamental. Pero vemos una asamblea departamental que solamente está empeñada, no voy a generalizar a todos los asambleístas porque no es lo correcto, pero la gran parte de los asambleístas está empeñada en opacar o frenar las gestiones políticas de la gobernación. Y así también lo han hecho varios actores, especialmente ligados al gobierno nacional, el caso de la MT en su momento, en el caso de varios subgobernadores que se organizaban para contrarrestar las gestiones que hacía el gobierno departamental, la gobernación, cuando debiera ser al revés. O sea, es obvio que en la política van a haber puntos de vista distintos, pero no podemos entrar a la pelea. Yo creo que Tarija está cansado de peleas. Las peleas han llevado a que tengamos un gobernador suspendido hace años, que hayamos tenido una persecución política por la lucha autonómica. Las peleas han hecho que muchos proyectos y gestiones importantes se queden a medias, porque cuando entraba otra autoridad de otra fuerza política no le interesaba inaugurar lo que el adversario había empezado. Pero en esta nueva gestión que encabeza Adrián, se han podido salvar muchos de estos escenarios a través del diálogo y la concertación. Pese a tener un escenario tan adverso en el nivel político, se ha logrado en cierta forma consolidar gran parte de las gestiones que se han planteado desde un inicio, en el área de salud, en el área de caminos, en el área de desarrollo productivo, recientemente el FOPET, que para mí es una de las principales gestiones porque apunta a apoyar al emprendedor en esta línea de le demos una mano al que no depende de la función pública, al que no depende de los hidrocarburos, y que es un resultado concreto de la lucha autonómica, el que podamos disponer recursos para un fondo de créditos en favor del emprendedor. Ha habido peleas con el movimiento al socialismo, evidentemente, pero también ha habido muchas peleas dentro del bloque, digamos, autonomista, que llevó a Adrián Oliva a la gobernación. ¿Cómo cree que esto va a afectar
en la próxima elección departamental? Bueno, yo creo que es absolutamente normal que dentro de los escenarios políticos se encuentre diferencias. Más bien, lo raro sería que no hayan esas diferencias, porque incluso dentro de una misma fuerza política hay puntos de vista distintos, ¿no? En el caso departamental, nosotros llegamos con una alianza política, algunas relaciones con algunos aliados fracasaron, obviamente porque habían criterios distintos, pero al mismo tiempo ya estar dentro de la gestión nos ha permitido como fuerza política, hoy como nueva organización política que se denomina Todos, entrar en un relacionamiento directo con organizaciones sociales, con sectores, con barrios, que es fundamental para poder consolidar una alternativa política a futuro. Nuestro partido tiene presencia en los 11 municipios, tiene liderazgos muy importantes en cada región, en su mayoría son liderazgos jóvenes que venimos de la lucha autonómica, que venimos de la lucha cívica, que nos ha tocado estar en la lucha de las calles. No nos hemos encontrado con la gestión pública del nivel departamental, sino que hemos sido parte de la lucha autonómica y hoy sentimos de manera humilde que estamos poniendo en marcha ese sueño del pueblo tarijeño, que era ejercer la autonomía, el que esos recursos puedan llegar a concretar varios tramos al Chaco, que puedan ayudar a concretar hospital materno infantil, oncológico, la planta de tratamiento de San Blas, definitivamente se vuelve un punto clave dentro del análisis, porque lo que habíamos peleado en su momento, que era la autonomía, hoy lo estamos pudiendo aplicar en la realidad para resolver esas demandas que eran históricas, ¿no? Entrando también al escenario nacional, finalmente al escenario nacional opositor, finalmente se han definido, digamos, dos bloques opositores. ¿Cree que es necesaria la unidad para ganarle a Evo Morales? Yo creo que eso es básico, ¿no? O sea, realmente es clave. Si queremos lograr nosotros una victoria en el nivel nacional, tenemos que unir a la mayor cantidad de actores políticos y sociales. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la lógica en la que se plantea un trabajo únicamente de plataformas ciudadanas, ni tampoco en la lógica de que sean solo los partidos políticos los que lleven adelante esta contienda, sino que hoy es un nuevo momento. Bolivia está en un nuevo momento. Hay toda una generación de gente joven que, como en mi caso, por ejemplo, yo no recuerdo lo que ha pasado el 2003, el 2002, porque claro, yo estaba en colegio. Como mi caso, hay muchas personas que cuando les hablan de los partidos tradicionales, de los partidos neoliberales o no sé, del pasado político de nuestro país, no tenemos un recuerdo cercano porque claro, éramos niños o éramos adolescentes. Entonces toda esta generación también tiene que ayudarnos a entender que la política ha cambiado en el país, que las redes sociales son importantes como medios para que la población participe de manera directa, que en este fin de ciclo se tienen que plantear plataformas políticas combinadas entre lo nuevo que son las redes sociales, las organizaciones sociales, los espacios sociales y lo tradicional, pero eso no implica que los partidos actúen como lo hacían antes, de manera jerárquica, estructural, sino con una mirada totalmente distinta, incluso en el hecho de que ya no se puede hablar de la política de izquierda o de la política de la derecha. Hoy, para las personas, la política tiene que resolver los problemas básicos de la gente, tiene que resolver sus necesidades. Ya no es importante si la política es de izquierda o es de derecha, lo importante es si resuelve o no resuelve un problema. Y nosotros estamos tratando de aplicar esa lectura de la política boliviana, lo estamos haciendo en Tarija y de manera personal yo creo que ese es un reto para llevar adelante en el municipio. En este nuevo momento necesitamos un municipio que pueda encarar de manera diferente la administración de los recursos y pueda resolver
y atender temas históricos tradicionales como servicios básicos, salud y otros, pero sin dejar de lado, Jesús, temas totalmente nuevos e igual de importantes como la parte ambiental, el tema de los árboles, que en su momento también me tocó encabezar junto al gobernador el proyecto Millón de Árboles, el tema de los animales, que son hoy ejes de discusión que no pueden ser menospreciados, que no pueden borrarse de la agenda pública. Entonces tenemos los temas de siempre y tenemos estos otros nuevos temas que también son fundamentales en la discusión. ¿Cree que será posible una fusión entre Carlos Mesa y Samuel Doria Medina? Yo creo que en los próximos días vamos a tener un escenario mucho más claro, aunque en esta etapa de las primarias van a correr muchas fuerzas políticas, pero eso no va a implicar que en los próximos meses, antes de la elección, se consoliden acuerdos, aunque no sean de manera formal ante el Tribunal Nacional Electoral, que permitan encontrar coincidencias. Yo creo que va a estar bastante claro cuando vayamos teniendo un panorama mucho más armado de lo que va a pasar, con los actores ya definidos de quienes van a competir para presidentes, para vicepresidentes en cada fuerza política. Y en este caso, a mi modo de ver, el candidato con más opciones es don Carlos de Mesa. Por eso es que también como fuerza política no hemos dudado nosotros a la hora de constituir un acuerdo con el nivel nacional, pero al mismo tiempo ese acuerdo también habla de dos temas que le interesa a Tarija. El primero es el pacto fiscal, que es un tema nacional que nos debe interesar como tarijeños porque tiene que ver con la distribución de los recursos económicos, y el segundo es la profundización de la autonomía. Esos dos temas han sido claves al momento de lograr este acuerdo con don Carlos Mesa. Es decir, nosotros no hemos ido a plantear lleguemos a un acuerdo político solo para terciar las elecciones, sino lleguemos a un acuerdo político que además tenga una mirada de coincidencia entre lo que es el pacto fiscal y la autonomía departamental. Para terminar, queda mucho hasta 2020, seguramente nos volveremos a ver por aquí, pero ¿lo veremos pugnando por la alcaldía? Bueno, yo creo que todavía queda algún tiempo para tomar esas definiciones. Lo que sí para mí está claro es que creo que hay mucho por hacer en la ciudad de Tarija, en el municipio de Cercado. Necesitamos una mejor ciudad, tenemos que construir una mejor ciudad, esa ciudad tiene que tener más oportunidades, hay que priorizar la inversión en otros ámbitos que no sean solo el cemento, sino que ayuden a desarrollar emprendimientos, a desarrollar la economía, y se tiene que pensar de manera diferente y se tiene que actuar de manera diferente para lograr resultados diferentes. En todo este tiempo seguimos teniendo problemas de tráfico vehicular, seguimos teniendo problemas de desorden en la parte pública con relación a los puestos de venta de los compañeros gremiales, pese a que ellos tienen la intención de formalizarse, de organizarse, pero no hay nadie desde lo público que pueda ayudar a que eso ocurra. Seguimos teniendo problemas en lo que es el ámbito de servicios básicos y fundamentalmente en la mirada que tiene que haber desde una institución pública. Las instituciones públicas ya no tienen que existir para exprimirle al ciudadano impuestos, sino para más bien constituirse en apoyos para que la ciudadanía, la sociedad civil se organice y pueda salir adelante económicamente. Entonces, para mí eso es un tema importante dentro de la visión municipal. Yo estoy muy interesado en poder seguir trabajando en esta idea, por eso es que no me adelanto a hablar sobre mi participación futura. Lo único que sí tengo seguro es que quiero seguir trabajando en el ámbito municipal, siento que hay mucho por hacer y siento que todo este tiempo me ha dado experiencia que la quiero poner al servicio de la población para poder tener una mejor ciudad, ¿no? Gracias, yo creo que Gracias, sí lo veremos. Gracias.